Muy buenas a todos, aquí estamos con otro vídeo, otra entrevista con un gestor de fondos, asesor de fondos, pero en este caso, como veis, el formato es bastante diferente, así que tenemos con nosotros a José Suárez Lledó, asesor del fondo Global Gradient. ¿Qué tal estás, José? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Bueno, pues la verdad es que muy contento de estrenar todo esto, y es algo que quiero que sepáis que esto viene para quedarse. Así que, como siempre os digo, en Momentum nunca paramos de mejorar, pero bueno, sinceramente esto es otra liga. Así que nada, sin más, vamos a la entrevista. Y yo creo que lo primero que podemos hacer es que nos cuentes un poco de tu trayectoria, porque quizás se sale un poco de lo que conocemos de otros gestores y asesores. Tú empezaste tu carrera en Estados Unidos, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, antes que nada, agradeceros una vez más la invitación y contar conmigo. Sí, como decías, bueno, quizá mi perfil es un poco menos habitual en el sentido de que, bueno, tengo esa mezcla de académico y profesional de sector privado, ¿no? Entonces, inicio mi carrera en el mundo académico, ¿no? Entonces yo acabo la carrera, máster, tal, me voy a Estados Unidos a hacer el doctorado. Esto es en UPenn, en Filadelfia, y bueno, probablemente es la etapa que más, yo creo que más exigencia intelectual, personal, ¿no? He tenido desde, bueno, sí, en estos últimos años. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí con el doctorado? 4 años. Hay que decir, bueno, la media son unos 5 años y medio, entre 5 y 6 años, pero bueno, yo al final ya estaba un poco... O sea, que eras de los listos ahí, podemos decir. No, bueno, mi motivación era que estaba un poco cansado, quería volver a Europa. Yeah. Entonces, bueno, al final aceleré un poco y acabé un poco antes, sí. Pero bueno, fueron 4 años, ya te digo, muy interesantes. Al final, pues estás ahí con bueno, los mejores estudiantes del mundo. Tienes la suerte de estar tú ahí también y bueno, también es competir con ellos, día a día estás compitiendo. Como podéis imaginar, pues son programas muy exigentes. En su día era una top 10, uno de los 10 mejores programas del mundo, ahora quizá no lo sigo, pero por ahí debe andar. Y bueno, pues es eso, un día a día, sobre todo el primer año quizás, son todos años muy exigentes, que tienes eso, poca vida social, mucho estudio, mucho trabajo, dormir poco, pero bueno, el primer año quizás el más bestia, ¿no? Que es eso me suena a mi vida con Momentum ahora, pero está bien, ¿sabes? Sin doctorado. ¿Y sobre qué era el doctorado, más o menos? ¿Cuál era el...? Bueno, el título es en economía, pero era más bien finanzas, era la mezcla entre economía y finanzas, entre macro y finanzas. Entonces era al final sobre la interacción que hay entre ciertas variables macro y precios de mercado de diferentes activos. Vale. Y luego, una vez acabas el doctorado, ¿qué es lo siguiente? ¿Te quedas en Estados Unidos? No, bueno, allí estoy los 2 últimos años del doctorado, bueno, consigo, digamos, una beca de investigación y entonces ahí colaboro con 2 investigadores de la FED de Atlanta, y ahí estamos, bueno, desarrollando varios modelos también, ¿no? Bueno, modelos para política económica y fiscal. ¿Cómo fue trabajar para la FED? Bueno, o sea, ¿cómo es conocer la FED por dentro? Bueno, yo conocí realmente, o sea, no conocí todo su funcionamiento día a día, lo que hacía sobre todo, trabajaba con ellos a distancia y puntualmente X veces al año iba allí y nos sentábamos juntos y hacíamos trabajo juntos, ¿no? Pero bueno, era trabajo, ya te digo, de investigación de ellos, para construir nuevos modelos, para ver nuevas políticas o nuevas interacciones que pudiera hacer la FED en el mercado, cómo podían funcionar. Entonces yo trabajaba más la parte de la programación de esos modelos, la programación informática. Modelos macro, entiendo. Sí, eran modelos lo que se llamaban, bueno, técnicamente el término son modelos de equilibrio general dinámico, vale. Pero sí, eran modelos macro, digamos los clásicos que se hacían en economía, pero que tenían una parte de econometría, de programación muy potente, de trabajo con datos potente. ¿Y esto en qué año era más o menos? Pues yo empiezo el doctorado en 2003, acabo en 2007, pues esto fue 2006 y 2007. O sea que justo acabaste y luego vino la gran crisis exactamente. Y eso ya te cogió de bueno, lleno. Bueno, no sé si tu modelo, nos puedes decir si más o menos esa parte había algo que estaba muy relacionado con la parte puramente macro y se cumplió o no se cumplió respecto a la gran crisis. Claro, no, yo creo que estos modelos no buscaban predecir evolución de variables macro, buscaban simplemente calcular el impacto de políticas económicas. Entonces no iba tanto por predecir, o sea que ellos se lavaban las manos en ese sentido. Ya. Después de esto, vuelta a Barcelona. Después de esto, bueno, justo coincide que estaba, bueno, por razones personales vuelvo a España, entonces estaba ahí justo asentando una relación con la que hoy en día es mi mujer,
y entonces decido Mereció volver. la pena entonces Mereció volver, ¿eh? mucho la pena, es una gran mujer. La única pega que tiene es que es de Oviedo, pero bueno, por lo demás Ya, está bueno, todo es bien. que nunca te fíes de un asturiano. Eso es algo que sabemos. Unos pocos. Entonces, bueno, eso, vuelvo a Barcelona, estoy también 2 años y medio, 3 en el mundo académico, investigación, desarrollando modelos, consigo la beca Juan de la Cierva, que tiene cierto prestigio, y me puedo dedicar mucho más tiempo a investigar, ¿no? Modelos también de mercados, para predicción de precios de activos y su interacción con política monetaria, ¿no? Y bueno, ahí ya al final lo que ocurre es que yo quería hacer mucho más trabajo aplicado, y estaba condicionado a estar en Barcelona, y el tipo de, bueno, la gente con la que podía colaborar no me facilitaba tanto ese trabajo aplicado. Entonces al final me salió una oportunidad y es cuando decido dar el salto a Londres, que es con Moody's. Bueno, en realidad sí. Moody's, sabes, tiene dos grandes patas, ¿no? Sí. Es la agencia de calificación y la de consultoría financiera, que es donde estaba yo. ¿Y tú fuiste a la parte de y yo fui a la de consultoría financiera, que era un trabajo, era, vamos, una de las mejores etapas, era justo lo que buscaba, ¿no? Trabajo aplicado basado en trabajos académicos, en modelos académicos, pero aplicados a banca y finanzas. O sea, eran proyectos con bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Londres? Pues unos 4 años también, ¿no? Pero, ¿dónde tiene las oficinas Moody's? ¿Era en... Moody's los tiene en Canary Wharf. Ah, vale. En la parte nueva de la Claro, que está Moody's, Bloomberg está allí también. Están, sí, todos los grandes. ¿Standard & Poor's está también en Canary Wharf? Yo no estoy seguro. HSBC tenía una torre grande ahí también. Sí, por el lado de los bancos están. Barclays, están todos, sí. JP y demás. Sí. Que ahora no sé cómo acabará, ¿no? Porque ahora con el trabajo desde casa no sé muy bien. Ya, está... si se irán a un sitio con más barato. A ver, lo que yo sé es que están obligando, sobre todo los bancos americanos, están obligando bastante a la gente a volver a la oficina. Se da, es todo pequeño inciso, pero se da una cosa muy curiosa, y es que, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, los bancos americanos tenían mucho más fácil traquear que los empleados iban o no a la oficina, porque simplemente con el pase lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema? Que en Londres tienen el GDPR, que es la ley de protección de datos, que es probablemente la más estricta del mundo, y entonces se supone que no les podían dar esos datos ni a los propios empleados, que no los podían usar los empleadores jefes. No podían ver si se conectaban desde su ordenador. Entonces en Londres tenían más problemas con eso. Claro. Bueno, y acabas en Londres y luego no tuviste suficiente Barcelona y vuelves, ¿verdad? Exacto. No, bueno, a ver, ya te digo, Londres fue una muy buena etapa, eran proyectos muy buenos, también negociábamos los contratos, estaba una etapa muy buena, que aprendiste mucho, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces ahí es lo mismo, por situación personal, ya claro, al final de estos 4 años ya, con 2 críos en Barcelona y tal, pues claro, el irte toda la semana no era muy viable, ¿no? Así que termino volviendo, y es cuando entro en CaixaBank, primero en el departamento de planificación de capital, y luego en lo que se llama el servicio de estudios, que es el equipo que da apoyo y análisis al consejo y algunas otras áreas estratégicas del banco, banca privada, tesorería, con proyecciones, ¿no? de variables macro, mercado, etc. Vale. Y ahí, bueno, fue la época en la que estaba el que luego fue presidente, Jordi Gual, ¿no? Es cuando... Y hay un punto en el que, digamos, que no sé si en tu vida entra de una forma más importante todo el tema del Machine Learning. Sí, bueno, de hecho ya... perdón, porque hay que hacer un pequeño paso atrás. Ya en la época de Moody's... ya empezaste a usar ciertos... Ahí ya empezamos a usar, por ejemplo, porque claro, el trabajo Moody's era principalmente crear modelos para ligar variables macro a los balances de los clientes, fueran tarjetas de crédito, fueran hipotecas o fueran la cartera de activos, cartera de, yo qué sé, de índices, de futuros, lo que fuera, ¿no? Si eran fondos de inversión. Entonces era al final ver cómo los escenarios macro, distintos escenarios macro, podían afectar a sus carteras. Entonces, aquí, perdona, me decías esto por... El tema del Machine Learning, sí, después de la Caixa, empieza a entrar esa idea, y también entra un poco la idea de crear un fondo, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, ya en la época de Moody's ya empezamos a intentar ver, claro, la mayoría de la metodología que teníamos era, modelización econométrica relativamente clásica, que entonces, bueno, funcionaba bien, pero queríamos ver
¿qué pasaría si aplicas? Que al final eran modelos lineales, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasa si aplicas modelos no lineales a esto? ¿Podríamos mejorar la modelización, ser más precisos con las proyecciones a nuestros clientes? Y entonces un ejercicio que hicimos, bueno, hicimos varios, ¿no? Pero vamos a coger los mismos datos, todo igual para que no tenga ventaja ningún tal, y entonces los modelos de Machine Learning, que son no lineales y complejos por naturaleza, lo hacían mínimo un 30% mejor que los lineales, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar con este tipo de bichos, digamos, y luego ya al final de la etapa de Caixa, que fueron también otros 4 años, es cuando yo veo lo mismo, ¿no? El tipo con el bagaje que venía de Londres y el tipo de cosas que yo quería seguir desarrollando, veía que no iba a ser tan sencillo implementarlo allí, y es cuando bueno, empiezo a trabajar por mi cuenta en estas cosas, y ya a final de 2016 empiezo a trabajar ya en las cosas del fondo, en las estrategias del fondo. O sea, en plan, digamos que empiezas a trabajar en tu casa, tienes tu trabajo normal, eso es, y aparte empiezas a... Y saco tiempo que al final, digamos, metía caña en el trabajo, lo sacaba en un tiempo tal, y el resto del tiempo lo dedicaba a esto, ¿no? Que también era parte del trabajo que intentaba hacer para el banco, ¿no? Lo que pasa es que luego no encontró salida. Pero bueno... y encima de aquella ya iba más de 2 niños. Yo creo que igual debía ser 3 ya, sí. Y entonces, y subiendo, ¿eh? Y subiendo. Y entonces, y nada, luego, pues eso, ya a final de, yo creo, 2018 es cuando ya empiezo prácticamente full time con lo del fondo, y buscando gestoras que me pudieran montar esto. A la vez, ya te digo, tengo un trabajo en lo que antes era Kernel Analytics, que luego se fusionó con Boston Consulting Group, sí. También área de Machine Learning, lo mismo, ¿no? Modelos para banca y instituciones financieras. Y esta época, al final de esta época es cuando ya es eso, full time con el fondo, buscando bancos o gestoras que pudieran montar el vehículo. ¿Y cuánto tiempo estuviste, digamos, solo con la parte de me dedico solo al fondo? Que claro, de aquella no tenía sueldo porque el fondo no había abierto aún. Entonces, claro. ¿Cuánto pasó desde que voy a ponerme solo con el fondo hasta que abres el fondo? Final de 2018, y consigo la gestora que me lo monta a final de 2019. Entonces, más o menos esto, ¿no? Claro, ten en cuenta que también tenía muchos ahorros de la época de Londres, la época de Caixa, y bueno, ¿no? Entonces, pero claro, sí. hay un punto personal donde tomas un riesgo muy grande, ¿no? Es decir, te vas de la comodidad de un buen sueldo en CaixaBank, un trabajo que te gustaba y demás, trabajo estable, ¿no? A, digamos, un poco perseguir tu sueño. Sí, que bueno, que era un trabajo, digamos, que sí, me gustaban ciertos aspectos, pero es verdad que el encaje tampoco era sencillo, ¿no? O sea, yo ahí... El bagaje que tenía y el tipo de cosas que podía aportar no tenía tan fácil encaje en ese departamento. Entonces, a la hora de buscar otras cosas, era una época en la que banca no se movía casi nada, estaba todo el sector bastante congelado, y no era fácil encontrar algo. Así que ahí es cuando sí, tomó ese riesgo de salir del banco, y tal, que mirando hacia atrás quizá piensas, quizá podrías haber mantenido un tiempo más el trabajo en el banco y mientras ir buscando la gestora que te lo montara, pero tampoco podrías haber dedicado tanto tiempo al fondo. Así que bueno, está ahí Entonces yo diría sí, un año full time las estrategias del fondo y buscar gestora, y con ese colchón que pudiera tener. Entonces, inicio de 2020, el fondo sale, Global Gradient, que por lo que tengo entendido es el único fondo que usa o que está totalmente basado en el Machine Learning en España, ¿verdad? Esto es. Entonces, y hasta donde yo sé, es el primero y el único que funciona íntegramente con herramientas, modelos de Machine Learning para construir carteras de acciones y de ETFs y gestionar el riesgo. Vale. Hasta donde yo sé, he podido averiguar, hay un par de vehículos más, el Codex Global de Emilio Llorente, y creo que Daniel Ferrer, creo que se llama, tenía también algún otro vehículo por ahí, pero el de Emilio Llorente era principalmente, yo creo que usaba estrategias menos complicadas y solo para futuros sobre índices, y el de Daniel Ferrer yo creo que era solo divisas. Pero bueno, sí, entonces sigue siendo el único que hace esto para acciones y ETFs. ¿Y puedes contarle a la gente que nos está viendo un poco cómo es en general a grandes rasgos, y luego quizás podemos ir un poco más en detalle, pero cómo es la metodología que tú usas en el fondo? Entonces, bueno, como os decía, eso, lanzamos en final de abril de 2020, entonces nos perdemos. No cogemos la gran caída de marzo, tampoco la gran subida de abril, pero bueno, empezamos ahí final de abril, y entonces luego hablamos, si quieres, un poco de la evolución, resultados y demás. Pero bueno, el tema aquí es la metodología. La metodología es principalmente lo que os digo, ¿no? Yo ya veía que
que los modelos no lineales podían tener quizá más capacidad para capturar comportamientos en los datos de mercado que no tuvieran los modelos tradicionales. Entonces, al final, modelos tradicionales, pues esto, ¿no? Piensa el CAPM, piensa en modelos de factores, descuento de flujos, no sé, ¿no? Entonces, la idea era aplicar este tipo de modelos a datos financieros con la idea de poder conseguir más precisión en la predicción de qué cosas lo pueden hacer mejor y en la gestión activa de riesgo. Son los dos grandes pilares, son estos, o sea, encontrar oportunidades y luego gestionar activamente el riesgo. Entonces, para encontrar oportunidades, usamos todo el tipo de información, las tres grandes fuentes de información. Si te fijas, oye, tres grandes fuentes, digamos eso, macro y mercado, fundamentales y indicadores técnicos, si quieres, ¿no? Luego están por ahí ¿Les das un peso distinto? ¿El peso es siempre el mismo? Imagínate, 30% macro, 50% fundamentales, 20% ¿va variando? ¿O no, de hecho, a ver, ya te digo, si te fijas, la mayor parte de fondos se especializan en una de las fuentes, ¿no? Entonces, pues eso, los fundamentales usan más, los value quizás usan más fundamentales, quizá algún poco de macro, los técnicos solamente técnico, los discrecionales por macro, solo macro. Claro, los discrecionales macro, tal. Nosotros, yo creo que todas las fuentes de datos, todos los métodos tienen su valor y tienen su cosa que aportar. Entonces, usamos las tres fuentes de datos, pero no predefinimos qué peso tiene que tener. Son los algoritmos los que deciden en cada momento qué variable pesa más, o qué tipo de variables, qué tipo de información pesa más. Vale. Porque claro, ya no solo que tengas mucha información, digamos, que entra en la máquina, por así decirlo, para analizarlo, sino que esa información tienes que darle pesos determinados, que es en cierto modo la máquina quien te las va cambiando, ¿no? Esto es. Entonces, yo que sé, que en un momento dado los algoritmos, que al final los algoritmos son conjuntos de instrucciones que tú le das a la máquina, conjuntos de cálculos que le das a la máquina con cierta estructura para que te calcule una serie de cosas y te saque unas conclusiones. Entonces, bueno, estos algoritmos, sí, dependiendo del entorno de mercado, luego describimos alguno de los modelos, ¿no? Que yo creo que puede ser más gráfico, pero dependiendo del entorno y de los tipos de datos que te están entrando, quizá ve que tiene más importancia variables fundamentales o que tiene más importancia alguna variable macro. Eso depende del... Y con el tema de meter las variables, ¿hasta qué punto puede afectar mucho a tu modelo? Porque claro, imagínate, tema macro. Imagino que no solo meteréis, Estados Unidos ha crecido, por ejemplo, al 4,7%, que es un dato que ya sabes, pero tienes que meter las expectativas, ¿verdad? Tanto de crecimiento, de qué va a pasar con los tipos y demás. Entonces, claro, ¿qué sensibilidad hay con la parte de decir, metí, por ejemplo, que la inflación se iba a ir al 7% de año vista y resulta que en vez de un 7 fue un 9, por ejemplo? No, claro, ahí, exacto, el tipo de variables que usamos, claro, ya no... Como son modelos de cierta complejidad, con capacidad para analizar mucha información y extraer el valor de esa información, no puedes darles 4 o 5 variables típicas, el PIB trimestral o el desempleo, tienes que irte a cosas mucho más granulares, ¿no? Entonces, mucho más específicas, del orden de esto, oye, ¿cuántos pedidos industriales han salido por encima de lo esperado o por debajo de lo esperado? ¿Cuántas empresas están revisando beneficios hacia arriba o hacia abajo? Tema de bancarrotas, imagino. Claro. Tema de logística, que muchas veces suele ser un indicador adelantado. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Railroad Freight Index, eso, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad de mercancías está transportado? El Baltic Dry Index. Sí. Yo qué sé, ¿cuántos bancos, cuántas instituciones financieras están apretando las condiciones de crédito? Sí. ¿Cuántos nuevos permisos para vivienda? Y estas son las variables básicas, digamos, y luego les hacemos transformaciones para que genere un poco más de información. Y respecto a los mercados, ¿lo tenéis acotado, digamos, a trabajar solo, no sé, por decirte algo, con Europa y Estados Unidos? ¿Trabajáis con cualquier tipo de mercado? ¿Cuál es el dominante? La idea es que fuera... O sea, esto entra dentro de la pata de gestión de riesgo, ¿no? Pero la pata de gestión de riesgo tiene varios pilares, digamos, y para ayudar a diversificar un poco más. Entonces, uno tenía que ser que fuera lo más global posible la exposición, entonces... Hombre, si no, ya el nombre de Global Gradient ya vamos mal, ¿no? Exacto. Entonces, en la parte de acciones hay Estados Unidos y Europa, principalmente nórdicos, y principalmente porque tienen bastante descorrelación con mercado americano y con mercado europeo, pero también algo del europeo, ¿no? Y luego claro, porque en cierto modo, como llevas bastante de América, luego quieres que por el otro lado, digamos, no haya tanta correlación. Claro,
Sí, sí, porque claro, si son empresas de, yo qué sé, si tuviera la parte de América muy pesada en el lado de materias primas y cojo nórdicos, Noruega, ¿no? Petróleo, pues claro, al final no estás diversificando. Entonces buscamos ya de entrada que sean empresas que tengan cierta descorrelación con... Y entonces esto por el lado de acciones. Por el lado de ETFs, que suele pesar un 20-30% de la cartera, ahí sí que metes más de todo, ¿no? Son ETFs, bueno, trabajamos con unas 5.000 acciones y 2.000 ETFs. ¿Ahora mismo en cartera hay 5.000 acciones? No. El universo que miramos, el universo que miramos son 5.000 y 2.000 ETFs. ¿Y cómo, siempre es fijo ese universo o evoluciona? Evoluciona porque, bueno, claro, o sea, es fijo en cuanto a que miramos el Russell 3000 para Estados Unidos y el Russell 3000 de mid caps y micro caps o small caps y lo mismo con Europa, el 600 y los nórdicos, varios de los índices de los nórdicos. Ahí es donde miramos empresas. Claro, entonces en la medida en la que varían esos índices, la composición de esos índices, también varía el universo que miramos. Entonces, pero mantenemos, quiero decir, una empresa que salga de un índice, por lo que sea, pero si sigue viva, la seguimos teniendo en el universo. ¿Tenéis algo, por ejemplo, alguno de los ETFs o incluso acciones en Asia? Sí, pues... entonces, claro, ahora por ejemplo, fíjate, en los ETFs sí que entra mucha más parte global. Son ETFs claro. que sobre todo miramos que te traigan algo distinto, o sea, que capturen tendencias un poco más de medio plazo si quieres, pero de temas específicos. Ciberseguridad, agua, yo qué sé, ahora tenemos, por ejemplo, mencionas Asia, uno de Japón, el Wisdom Tree de dividendos de Japón. Y cosas así, ¿no? Ahí es donde entra un poco más la parte de tal. Pero la exposición concreta que tomamos, si es Asia o si es tal, lo mismo, depende de lo que te digan los modelos y del momento, el entorno de mercado que encuentres, ¿no? Entonces, no sé, si quieres podemos ver un poco doy un par de notas sobre el modelo que nos da esto, ¿no? Entonces, tenemos ahora 3-4 estrategias, 3-4 modelos y cada uno gestiona una parte, un segmento de la cartera distinto. Entonces, el que gestiona los ETFs y un segmento de acciones es el que tiene más peso en la macro, digamos, macro y mercado. Entonces, lo que hacemos es, nosotros tomamos unas 70 variables, macro, mercado, y del tipo que comentábamos antes, y con esto construimos una serie de grupos de variables, por similitud estadística, bla, bla, bla. Entonces lo creamos, los clústeres que se llaman, ¿no? Entonces creamos una serie de clústeres que te reducen esa información a un conjunto más manejable de datos. Entonces la idea es estimar qué entornos, qué regímenes de mercado del pasado fueron más similares al actual. Y una vez tienes esos entornos similares al actual, puedes hacer una estimación de probabilística, digamos, de qué activos tienen más probabilidad de hacerlo bien en los siguientes X meses, ¿no? Y ahí es donde te puedes posicionar. Y hay una parte, por lo que me comentaste, que dentro del fondo tienes como distintas estrategias funcionando que compiten entre sí, ¿verdad? Sí, entonces o sea, hay unos segmentos que mantenemos unas estrategias, por ejemplo macro de ETFs y otro, ¿no? Entonces, pero en los otros, sobre todo en las acciones, sí que tenemos estrategias que compiten entre sí, modelos que compiten entre sí. Y entonces, pues ahora mismo hay un Random Forest, un XGBoost, ese es el nombre técnico, que en el fondo son modelos de árboles, que luego podemos también describir un poquito, ¿no? Modelos de árboles como los árboles de decisión que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Entonces, tenemos uno de estos en marcha, en funcionamiento, y una red neuronal también en funcionamiento, cada uno llevando distintos tal. Y luego además hay otro, estamos con una mejora de la red neuronal, ¿no? Entonces, estos cada mes, sí, depende del horizonte que mantengamos las acciones, ¿no? Que luego era otra de las preguntas que íbamos a tocar. Tengo aquí pendiente. Pero, digamos, cada mes entonces yo vuelvo a correr, a calcular estos modelos, y el que mejor métricas tenga de calidad de datos, de precisión del modelo, etcétera, etcétera, ese es el que maneja esas posiciones. Pero una de mis dudas es, ¿hasta qué punto tienes las cosas automatizadas? Es decir, por ejemplo,
¿se compran acciones o se venden acciones o fondos solos automáticamente? No. O lo único que hacen es te saltan alarmas y luego siempre eres tú el que en último... Exactamente. Vale. Aquí lo que busco es la mezcla de trabajo en equipo entre el hombre y la máquina. Claro. Hay fondos por ahí que funcionan 100% Totalmente, automatizado. sí. Y es la máquina la que baja los datos cada día, hace los cálculos y pone las órdenes. No. Yo siempre quiero poder tener el último vistazo, la última revisión, la última decisión, ¿no? Entonces, lo que hago es pongo los modelos a funcionar y los modelos me dan un output, o sea, un listado de empresas que debería coger para el siguiente periodo. Y entonces yo, en principio, reviso si todo está bien y si las cosas tienen más o menos sentido, y si todo está bien, implementas esas órdenes manualmente. Bueno, como asesor se las mandas a la gestora, sí, y la gestora las implementa, ¿no? ¿Cuántas empresas o ETFs más o menos aproximadamente tienes ahora mismo en cartera? Sí, ahora son 12 ETFs. Los ETFs siempre están. Pues son una parte que te ayuda a diversificar y a capturar tendencias que es mucho más fácil de capturar. Cuando dices siempre están en un porcentaje determinado, o siempre tienes 12, o a qué te refieres? No, bueno, exacto. Sí, o sea, siempre va a haber segmento de ETFs en la cartera. Vale. Podría ocurrir, oye, a lo mejor hay gente que dice, oye, no, yo en los próximos 3 meses no voy a tener ETFs, voy a tener solo acciones. ETFs siempre hay, por lo que te comento, ¿no? Entonces, lo único que puede variar según el entorno de mercado es si tiene, por ejemplo, un 20% de peso, o sea, un 20% de la cartera o un 30%. Y también puede variar el número, pero va a variar entre 10 y 12 ETFs. Esto depende también de la calibración de los modelos y el entorno en el que estés, pero entre 10 y 12 ETFs. ¿Y en porcentaje de la cartera aproximadamente también tienes un mínimo y máximo que suelen ser los ETFs, o simplemente un rango? Mínimo y máximo imagínate, entre el 20 y el 30% de la cartera siempre van a ser ETFs, por ponerte un ejemplo. Sí. O sea, los ETFs siempre van a pesar entre el 20 y el 30% de la cartera, ¿no? Pues quizá un poquito más en algún entorno que tal, pero bueno. Y acciones, eso, uno de los segmentos tiene 20 y el otro tiene otras 20, habitualmente. Esto depende, también depende, porque o sea que en total, que son probablemente unas 52, 60... Entre, ¿no? Sí, 55 hasta 60, 60 imagino. Tal. Sí, por ahí. ¿Cuál es el peso aproximado en porcentaje de la cartera de la mayor posición que tienes, aproximadamente? Esto depende del... Porque claro, a veces el número de posiciones que tienes de acciones también depende de lo que te encuentre el modelo cada momento, cada mes o cada 2 meses cuando lo rebalancees, ¿no? Hay veces que depende del entorno, lo mismo, ¿no? Hay veces que te ha apuntado solo uno de los segmentos 10 empresas y otras veces que te ha apuntado 25. Pero, por ejemplo, ¿es normal que tengas posiciones con un 5% más? Yo diría que el mayor porcentaje, y aquí además entra en juego las restricciones que te pone la CNMV, pero el mayor porcentaje que pueda tener una posición va a estar en torno al 5%, 6%, sí. No creo que adquiera mucho más. Ya te digo, para empezar, porque o sea, ponle que que tienes una liquidez del 10%, los ETFs te pesan un 20% y ya solo te queda un 70%, ¿no? De ese 70% lo tienes que dividir entre 2 o 3 segmentos a veces. Entonces, si ponle que entre 2 y cada uno pesa la mitad, pues vas a tener un segmento que te pese... Soy malísimo con este tipo de aritmética básica, pero... Poco. Poco. ¿Y qué te voy a decir? ¿Hay a veces que las señales que te da el Machine Learning que tú utilizas te dice sube el cash? Sí. ¿Sí? A ver, claro, aunque tú revises y quieras que todo tenga sentido, tienes que tener un cierto punto de estar abierto a que las cosas te sorprendan. De hecho, creo que fue en octubre del 21, que fue un año buenísimo en el fondo, el octubre del 21 de repente te cambia de mucho growth, mucho value growth, a bastante defensivo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa aquí? Si además la macro, o sea, todo parece que la Fed todavía no va a empezar a tal. Y el rally que llevaba ese growth era enorme. Claro, y dices, bueno, pero ese pasar a defensivo, ese cambio defensivo lo marcaba sobre todo en los ETFs. Yo reviso, está todo bien, pues no tienes más, te fías, lo implementas y efectivamente los 3 meses que estuvo eso implementado funcionó bastante bien. Ahora me gustaría un poco hablar del tema del tiempo medio que tienes una posición en cartera. Y también tiempo medio de posición en cartera, y luego cada cuánto tiempo normalmente sueles hacer rotación de la cartera. Sí.
Pues mira, habitualmente, en fin, mucha gente quizá tiene en su metodología per se, por ejemplo los de análisis técnico, oye, yo no sé cuánto voy a tener una posición en cartera, esto depende de que las señales me las saquen o no, ¿no? Yo qué sé, o value, que la tienes ahí pues indefinidamente hasta que alcance el precio objetivo, yo qué sé, ¿no? Yo de entrada sí que definí, también por tener un poco más de control de la dinámica de la cartera, pero definí el tiempo que va a estar en cartera cada segmento. Y esto lo calibré, lo mismo, ¿no? Con las pruebas que le vas haciendo a los modelos, vas calibrando qué horizonte funciona mejor. Entonces, por ejemplo, los ETFs, la parte que funciona más con el modelo macro, los ETFs y un segmento de las acciones, van a 3 meses, 3-4 meses. Y luego los otros modelos que llevan otra parte de las acciones van a 1 mes o 2 meses, depende del entorno, ¿no? Ahora mismo los tenemos a 2 meses, entonces cuando llega eso, el final de esos 2 meses, pues oye, vuelves a correr los modelos, te saca el nuevo listado de empresas que tienes que tener o de ETFs y cambias la cartera. Claro, el tema imagino que para ti es, una vez pones el modelo a correr, por decirlo de alguna forma, el modelo te saca un listado de empresas que cree que son las que lo van a hacer mejor y tú eso lo tienes que comparar con las que tienes en cartera. Claro, si tienes alguna que... Entonces igual hay alguna que coincide, se Exacto. queda, y si no, las vendes y metes las nuevas, ¿no? Exactamente. Entonces, vale. Quizá en el modelo que pesa más la macro, quizá puede haber un poco más de tendencia a veces y a lo mejor coincide un 30% de las empresas entre un rebalanceo y otro, pero en el que va tendencias más de corto plazo, bueno, de 1 mes, 2 meses, ahí no suelen coincidir tanto. A lo mejor de las 20 posiciones te coinciden 3, 4. Por curiosidad, ¿hay alguna posición, por ejemplo, que haya estado el último año de forma... ¿Un año entero? Sí. Esto es una de las cosas que tengo que monitorear mejor, pero yo creo que no me suena, lo tengo bastante en cabeza y puede que esté 6-9 meses máximo, lo que he visto hasta ahora, ¿eh? Sí. O sea, teóricamente sí que puede haber posiciones que a lo mejor aguanten 1 año y medio, yo que sé, o 2, pero hasta ahora creo que no ha ocurrido tanto. Vale, y una cosa que yo creo que me parece bastante interesante por el tipo de gente que nos ve es el tema de la parte de las estrategias value. Entonces, si nos puedes contar un poco el tipo de inputs y lo que le metes a la máquina para definir esas estrategias value. Bueno, además, sí, aquí hay... O sea, per se no tenemos eso, no definimos una estrategia value per se, ¿no? Pero te cuento varias cosas en las que sí que puede haber mucha relación con el value. Además del rebalanceo, digamos, pues trimestral, si tienes el sector de cada 3 meses, ¿no? Además de eso, cada mes ajustamos los pesos que se han ido, las posiciones que se han ido demasiado de peso, las volvemos a ajustar al peso teórico. Y esto tiene su parte value porque, claro, las acciones que han crecido mucho y se han ido mucho del peso por arriba, las vendes y las acciones que se han ido mucho por abajo, las compras otra vez. Las que están más baratas, digamos, las compras otra vez cada mes. Luego hay una parte, la parte de que pesa más la macro. Si el entorno que te está estimando es un entorno en el que el value funciona mejor, ese segmento de la cartera va a tener bastante sesgo value. Vale. Y luego, donde sí que entran más es en la parte del modelo XGBoost, que es el de más 1 mes, 2 meses, ¿no? Más de corto plazo. Ahí sí que entran de lleno variables, macro mercado, fundamentales, unos 20 fundamentales por cada empresa, y ETF y técnico. Entonces ahí sí que muchas veces puede tener... O sea, en las variables que tienen más importancia en el modelo sí que suelen estar ratios fundamentales. Háblame un poco de esa estrategia que tú hablabas de árboles de decisión. Sí, que es justo esta. De hecho, vemos que este segmento de la cartera suele tener mucho sesgo. O sea, el tipo de empresas que coge son empresas con buenos ratios de valoración, buena valoración en los ratios, y tienen un sesgo más value growth, habitualmente, ¿no? Medianas, pequeñas, value growth. Entonces, funciona por árboles de decisiones, un árbol de decisión al final es, tú coges una empresa, yo que sé, Apple, y entonces tú tienes una muestra de datos para esa empresa, ¿no? Cada mes, que todo esto, la gracia es, claro, que la gente cuando oye Machine Learning, inteligencia artificial, bla, 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 a lo mejor piensa, este es trading operativa de alta frecuencia, no sé qué, en absoluto. Nosotros buscamos baja frecuencia, de hecho, ya ves, son datos mensuales la mayoría, hay algunos diarios para ciertas cosas, pero mayoría mensuales. Y entonces, y ahí es donde intentas encontrar la ventaja, el alfa, ¿no? Con baja frecuencia. Entonces, árboles,
yo qué sé, pues coges Apple y toda su muestra de datos, todos esos datos mensuales desde 2000, por ejemplo, Sí. con todas sus variables, macro, mercado, fundamentales, bla, 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 tú vas segmentando la muestra. Yo qué sé, pues todos los periodos en los que Apple tenía un price to book por encima de 1,5 a la derecha, el resto a la izquierda. Siguiente división, en la siguiente rama, vuelvo a dividir la muestra, ¿no? Cuando estaba creciendo en beneficios o en ingresos al 15%, por aquí, cuando Eso era... es, sí. ¿no? O el apalancamiento del debt to equity a la izquierda y a la derecha, entonces vas usando las variables fundamentales en este caso para segmentar la muestra e intentar identificar al final periodos en los que Apple tenía rendimientos positivos o rendimientos negativos. Entonces al final tienes una idea y esto sirve mucho también para lo que llaman el value cuantitativo, bueno, o para hacer screening de empresas. Oye, tú tienes con un análisis value, tienes una idea de qué empresas te quieres meter, pero luego puedes mirar este tipo de modelos que te dicen, oye, de estas empresas, fíjate... Sí, un screening es eso, en el fondo, claro, que tú puedes empezar y, por ejemplo, decir, vale, quiero empresas, imagínate, quiero small caps, pues ya filtras de 500 millones hacia abajo. Claro. Siguiente, sí. Exacto, tú puedes hacer un screening más a propósito o ad hoc, ¿no? En el que tú ya digas, oye, mírame solo empresas con price to book por encima no sé, por debajo no sé cuánto y debt to equity por debajo no sé cuánto, y ya te sacas solo esas empresas. Pero esto lo que te hace además es identificarte qué ratios están teniendo más importancia y qué ratios te llevan a identificar con mejor probabilidad en qué periodos, en qué entornos lo puede hacer mejor Apple. Entonces este es el otro de los modelos, ¿no? Entonces te saca al final una lista, un ranking de empresas con mayor probabilidad de hacerlo mejor en ese horizonte. ¿Qué pasa? Que, oye, no sé, si tú tienes un modelo que te dice, oye, no sé, Zidane lo va a hacer con un 98% de probabilidad, Zidane va a jugar increíble en el próximo partido. ¿Tú pondrías a jugar a Zidane de titular? Ya. ¿Te fiarías de ese modelo? Bueno, tienes que ver si ese modelo... A ver, en parte te fiarías de ese modelo si sabes que en el pasado lo ha hecho bien. Claro, entonces, eso, y si el modelo es bueno, claro. Si la calidad del modelo es buena, porque si el modelo es una porquería... Sobre todo que el modelo sea también un punto robusto, es en claro. plan, claro, el problema imagino es, acertó 3 veces de cada 4, ¿vale? Pero es que la cuarta que falla falla hunde, mucho. Claro. ¿Sabes? Esas cosas hay que verlas. Exacto, entonces tienes que añadirle más métricas que te ayuden a decidir, no solo mirar la probabilidad de que Apple lo vaya a hacer bien en el siguiente mes, sino si el modelo es bueno, la precisión del modelo, la calidad de los datos que le están entrando al modelo, etcétera, etcétera. Entonces miras una serie de métricas y entonces coges las X mejores empresas. Vale. ¿Y el tema de las redes neuronales? Entonces, bueno, este también es el que lleva a otro de los segmentos, que al final es, bueno, una red neuronal es un algoritmo que intenta simular la manera en la que el cerebro procesa información. Entonces, aquí lo que haces es, oye, le metes un modelo para eso, yo qué sé, para Microsoft, le metes todas estas variables, cada una de estas variables va pasando por diferentes unidades de procesamiento del modelo que se llaman neuronas, porque simulan el modo en que funcionan las neuronas. Entonces cada neurona coge no sé cuántas variables y le asigna un peso, una importancia a esas variables. Y una vez tienes esa combinación de variables, cada una con su peso, esa neurona decide si esa información es útil o no para pasarla a la siguiente capa de neuronas. Y así cada neurona. Entonces tú vas creando, ¿no?, combinaciones complejas de toda la información que tienes y al final lo mismo, te emite una probabilidad de que funcione bien a cierto horizonte. Vale, perfecto. Un punto que, esto siempre te lo dije desde que te conozco y hablamos de este tema, que a mí me parece fundamental, que es el backtesting. Sí. Porque al final, claro, tú estás creando cosas muy diferentes a lo que hay respecto a otro tipo de fondos, donde hay una máquina que aprende y mejora, donde tú obviamente le tienes que meter la parte de las variables y parámetros de decisión y demás. Entonces, tal y como yo lo veo, el backtesting es fundamental. Es que es fundamental, pero igual que, ya que estamos con las analogías de fútbol, igual que es fundamental entrenar, o sea, nadie saldría a jugar el domingo sin haber entrenado antes, y tú entrenas para practicar unas cosas y sobre todo para saber cómo puedes funcionar el domingo. O un coche, ¿no? Tú vas probando el motor y los neumáticos en un montón de condiciones y tienes una idea de cómo puede funcionar el coche en carrera. Nadie te va a decir que el coche va a ganar 100% o que va a quedar segundo con no sé cuántos segundos. No, pero te da una idea de cómo puede funcionar en carreras. Entonces, esto es igual. Al final, las estrategias, que son al final un conjunto de reglas cuantificadas, ¿no? Entonces tú las puedes llevar al pasado y a diferentes escenarios del pasado
y ver cómo habría funcionado esa estrategia con esos datos. Claro, ¿qué pasa? Entonces tú quieres probar esas estrategias en el mayor número de escenarios posibles, mayor número de periodos de tiempo posible y escenarios adversos también, para ver si resiste o no, si funciona bien o no. El tema con los datos financieros, que es aquí donde está la dificultad de aplicar Machine Learning o inteligencia artificial a datos financieros, es que los datos financieros tienen más ruido, mucho más ruido que los datos que habitualmente, en los que se aplica habitualmente el Machine Learning. Entonces, los datos en los que se aplica habitualmente, yo qué sé, tú le enseñas a un modelo a diferenciar una foto si es un gato o un perro. Entonces, oye, un gato o un perro, puedes tener muchos tipos de gato, de perro, de pelo, de color, de no sé qué, pero al final, siempre tienen las mismas características. Entonces, los gatos y perros no cambian, o sea, no son de repente un elefante. Pero en mercados financieros sí. En los mercados financieros, lo que en un entorno te funcionan bien las empresas de industriales, en otro entorno no. Y no solo eso, sino que es que las correlaciones o relaciones entre ellas y entre la performance y los datos te varían también en el tiempo. Claro, y además esas correlaciones muchas veces no son lineales para nada, ¿sabes? Y primero va así, luego va así, o luego va así, exacto. Y es muy complicado. Exacto. Entonces, estos modelos tienen la capacidad de pillarte estas cosas, pero a la vez es fácil hacer ¿cómo se dice?, la sobreestimación, el overfitting, Sí, ¿no? sí. Entonces es fácil caer en entonces hay una serie de sesgos o de errores que hay que evitar a la hora de hacer el backtesting, ¿no? Pero si lo haces bien, te sirve muy bien como guía. De hecho, en el fondo, en estos 3 años y medio ha funcionado bastante en línea con los backtests, que nos llevó mucho tiempo hacer. Por ejemplo, claro, es que son modelos al final complejos que pesan mucho computacionalmente, ¿no? Por ejemplo, el de los árboles, y las redes igual, pero bueno, por darte el ejemplo de los árboles, hacer un backtest completo de uno de los segmentos desde 2005, por ejemplo, te lleva igual 8 o 9 días enteros, de un par de ordenadores corriendo a todas. ¿Tienes que tener ordenadores especiales para...? No. Como... Bueno, hombre, tienen que ser un poco más potentes de lo habitual, pero que se diferencia simplemente en la precisión de algunas cosas, pero sobre todo en el tiempo que te lleva el cálculo. Entonces, claro, igualmente, ¿Cuántos ordenadores tenéis en el fondo? Yo tengo un par de ordenadores de cierta potencia, pero incluso con ese par de ordenadores, igual estabas 8 o 9 días. Entonces, lo que haces en estos casos, que tienes más cantidad de cálculo que hacer, es alquilar ordenadores en la nube. Claro. Y listo. Que te hagan, digamos, en la nube todo el backtesting y te vuelvan los resultados. Exactamente. ¿Y eso es algo que haces como a menudo? Depende... Bueno, esto sí, depende. Los cálculos habituales para el rebalanceo de cartera, etcétera, los haces tú. Los hago yo con mis ordenadores. Cuando estamos probando desarrollos nuevos o algún cambio en alguna configuración, etcétera, que te pueda llevar más tiempo, ahí sí que vamos a la nube, ¿no? Pero bueno, lo que te decía ahora, por ejemplo, es está funcionando bastante en línea con los backtests. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta siempre sacar, ¿no? Claro, tú tienes un fondo que, aunque adelante un poquito lo de resultados, pero tienes un fondo que en el primer Era año... lo siguiente, así que lo puedes sacar ahora. Perfecto. Pues en 2020, empezamos final de abril 2020 hasta final de año, claro, sacamos un 34% casi, un par de puntos más que el S&P. En 2021 sacamos casi un 39%, que ya fueron una distancia más grande, casi 12 puntos con el S&P y el MSCI World, etc. 2022, que fue la tormenta perfecta, ¿no? Caímos un 25%, S&P 20, Nasdaq 33%. O sea, que es en línea más o menos con la media del mercado, que es lo que buscamos de inicio en la filosofía de riesgos, ¿no? Caídas, navegarlas más o menos como el mercado, subidas, hacerlo mejor. Entonces, claro, tú ves un fondo así, que tiene estos números y que quizá tiene un sesgo value growth medianas tal, ¿y qué beta dirías que tiene? A ver, lo mínimo que esperas es que sea probablemente desde 1 hasta por encima de 1, es decir, ponle 1, 1,3, 1,4 es lo que esperas. Si ves fondos, ¿no? Un Bestinver, Cobas o el Numancia, etcétera, están en casi 2 y pico. Que ya es beta, ¿eh? Que es beta. Pues el nuestro tiene 0,7 de beta. Claro, es que 0,7 es muy bajo y por el lado de riesgos también, claro, te limita. Claro. Te limita mucho, sobre todo en la parte que tú dices de las caídas. Esto es, entonces la gracia es
y volatilidad anualizada tenemos 19%, el S&P 18 y pico. Entonces, la gracia es eso, conseguir resultados lo mejor posibles con el menor riesgo posible, o sea, con el riesgo lo más controlado posible. Que ya te digo, pues esto es también de años de ver a gente, la idea ya con la que montamos el fondo era esta, ¿no? Que los clientes pudieran tener este... Entonces, bueno, esta es una de las cosas que funcionó, de hecho esta es una de las cosas que funcionó mejor que en backtest, porque en backtest la beta nos salía 0,90 y poco. Otra de las cosas que aprovecho también para un tema importante, otra de las cosas que está funcionando ligeramente peor que en los backtest, porque todo hay que decirlo y todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es el tiempo de recuperación del último drawdown que hayas tenido, ¿no? Esto nos está costando en backtest igual era 1 año y medio, 2, el máximo tiempo de recuperación, y ahora vamos camino de los 2 años y probablemente lleve un poco más. Esto también ha venido condicionado, ya te digo, pues porque cosas que es muy difícil tener en cuenta en el backtest, como que en 2022 el banco hizo un cambio depositario que fue un proceso muy convulso, digamos, y muchas cosas no funcionaron bien, temas con operativa que también hubo algún problema en 2023, y bueno, gracias a Dios ahora está arreglado y está funcionando muy bien, mejor que antes, y ya está. Pero claro, son temas que te han ido restando puntos y que en el backtest no podías tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el índice de referencia que tú usas para compararte? Bueno, el fondo está categorizado como mixto internacional, simplemente... ¿Es MSCI? Bueno, es una mezcla del MSCI World con algo de renta fija, no me acuerdo qué índice de renta fija, ¿no? Pero claro, yo no pongo ese porque ese me beneficia. O sea, porque claro, pusieron esa categoría porque podíamos tener una cantidad de renta fija en la cartera, que de vez en cuando la tenemos. Pero entonces te ponen mitad equity, mitad renta fija y eso me beneficia. Entonces yo siempre me comparo con renta variable, con el MSCI World o el S&P, que es más difícil. A veces te sale peor la foto. Sobre todo tal y como está el S&P, es que claro, está complicado, ¿sabes? Va a tirar el S&P. Sí, de hecho ahora te comento, ¿no? Claro, esto te lo pone más difícil y la foto no te sale tan bien a veces, pero es lo honesto. Entonces el S&P, claro, otra de las cosas donde la estrategia está funcionando un poquito peor que en backtest es este año, en 2023, que es un mercado muy raro, es un mercado que yo llamo iceberg, ¿no? Que tienes unas pocas haciendo todo y entonces, claro, cuando tienes tan poca amplitud, yo que puedo ir más a no tan grandes, medianas, pequeñas, tal, claro, esto te pesa. Pero, por el tipo de empresas en las que inviertes, es decir, los parámetros que metes, por ejemplo, ¿tú tienes posibilidad de entrar en empresas de 500.000, 600.000 millones? Sí que tengo grandes, ¿eh? Sí, o sea, por eso te digo. Ahora puedes contarnos. Y como el universo es el Russell 3000 y están incluidas, claro. Están incluidas ahí. Y de hecho ahora tenemos Microsoft, Tesla, tuvimos Netflix hace poco, pero son pocas. O sea, a lo mejor eso, en este momento igual hay 5 o 6, pero por curiosidad, ¿qué parámetros son los que, no sé si sabes más o menos, a grandes rasgos, pero qué parámetros son los que te dieron entrada en Tesla? ¿Y cuándo entraste, más o menos? Si se puede decir. Entré a primeros de julio, que es cuando tocaba rebalancear. ¿Vale? Me parece, ¿eh? Sí. Primeros de julio, agosto, septiembre, sí. Creo que primeros de julio. Y, más 10% ayer, por cierto. Sí, exacto. Pero no recuerdo... Espero que no hayas vendido, ahora es cuando me dices no vendido. No. no hago trading, nada de intradía ni nada. No. De hecho, esta toca mantenerla hasta ahora, hasta primeros de octubre. En primeros de octubre toca rebalancear ese segmento y veremos si sigue o no. El único caso en el que... Y aquí quizás suelto también lo de GameStop y tal. El único caso en el que solté algunas antes de lo que tocaba, y fue solo unos días antes, unos 5 días antes, fue en enero del 21, que saltó todo lo de Robinhood, de Reddit, etcétera, con GameStop y demás. Pues nosotros teníamos en cartera GameStop, Bed Bath & Beyond, AMC y no sé si alguna más. Que eso, ¿no? Pues pasó lo que pasó. Pero nosotros teníamos, la mayor parte de la gente saltó en enero a por estas, pero nosotros la teníamos ya desde octubre del 20, o sea, 3-4 meses antes, y de hecho venía funcionando bastante bien, ya venía dando un 40 y pico %. ¿Por qué te saliste 5 días antes? Entonces salió, entonces a final de enero de 2021 es cuando empieza a pegar el salto, ¿no?
Y uno de los filtros que tenemos para intentar controlar un poco riesgo es si filtros de volatilidad y filtros de, oye, si en un mes concreto, en un periodo del último mes, una empresa salta más del, creo que es 130%, esa cartera ya no puede entrar, o sea, tiene que salir de cartera y ya no puede entrar en los siguientes 2 años. Entonces, claro, la soltamos, yo qué sé, el 25 de enero, una cosa así, a poco tiempo de tal, y varios me decían, pero joder, si la hubieras aguantado un par de semanas más, habrías hecho, bueno, hicimos un 1000% en GameStop, pero habrías hecho mucho más, yo ya lo sé, pero tienes que... Pero también tú estabas dentro y mucha gente no. Claro. Claro, es que eso hay que contarlo. Claro. Y que si igual... todo fuera tan fácil de que sabes cómo va a estar la bolsa en un mes, pues sí, claro, ¿sabes? Claro, sí. Eso es justo uno de los sesgos que en el backtesting te pesa mucho. Claro. Esto es el sesgo de anticipación, o sea... Claro, porque lo ves y dices tú, ostras, si hubiese... Sí, claro, pero en ese momento no tenías esa información, igual se podía haber ido abajo en los siguientes 2 días. Claro. Entonces, nosotros tienes que luego seguir... pasó, cuando pasó, las bajadas fueron muy grandes. Exacto. Claro. Entonces, tú tienes que seguir siempre la metodología. Vale, respecto a qué referentes, porque claro, por lo que nos comentas, digamos que en España no hay mucha gente que haga cosas parecidas a lo que tú haces, pero estoy seguro que internacionalmente, probablemente en Estados Unidos haya más gente. Entonces, ¿cuáles son tus referentes internacionales? Esto, supongo que ya la parte de riesgos no vuelve a salir, ¿no? No sé si... Sale lo que tú quieras que salga, luego... Pues meto un breve inciso y luego pasamos a esto. Venga, digo, porque es muy importante. Dale. Quizá hay mucha gente que no hace gestión activa de riesgo, pero yo creo que es muy importante. Y esto además me viene también de las referencias que luego comentamos, de la gente que tengo así un poco como referencia. En la gestión de riesgo hay varias cosas que hacemos, que es en parte lo que te ayuda a tener esa beta tan baja y que puede hacer un fondo atractivo para diversificar en tu cartera, yo qué sé. Bueno, entonces, una de las cosas que tenemos es, primero, no entramos, también, al ver estos números, la gente te dice, bueno, este seguro que está apalancado o que hace cortos o tal. No hacemos nada de cortos, ni de apalancamiento cero, ni derivados financieros solo para cubrir divisa, o sea, nada. Lo más sencillo, solo largo, lo más sencillo. ¿Cubrir divisa que hacéis swaps y...? No, futuros del dólar, sí. Y ya está. O sea, muy sencillo, muy barato, prácticamente no tienen coste y ya está. O sea, que no es lo más sencillo que te puedes imaginar en ese aspecto. Pero luego tenemos, ya te digo, otro modelo del mundo de Machine Learning para asignar pesos de manera que no concentre riesgo ni en posiciones concretas ni en grupos de posiciones concretas. Y luego tenemos otra que a mí me gusta especialmente, que es una que gestiona los drawdowns. O sea, dentro de cada mes, tú lo que haces es, tú empiezas, yo qué sé, 100% en una posición y a lo largo del mes, si pasa un umbral concreto de caída, según su distribución histórica de retorno, si pasa un umbral concreto, entonces esa acción o ETF tiene muchas más probabilidades de acabar el mes más abajo de ahí que de acabarlo arriba. Entonces lo que haces es, una vez pasas ese umbral, recortas un poco la posición. ¿Pero por un tema de análisis técnico? No. ¿O por de la parte probabilidad. de probabilidad? Análisis probabilístico, estadístico. Yo miro las distribuciones y estimo el umbral tal que si cae de ahí, lo más normal es que acabe el mes más por debajo todavía. Vale. Entonces ayudas a amortiguar un poco las caídas. Y de hecho, en fin, tengo una serie de estudios que podemos publicar, ¿no? Pero esto es lo que yo llamo la gestión activa de la inversión pasiva. O sea, tú tengo varios estudios donde aplicas esta técnica a productos pasivos, al SPY o a los ETFs clásicos que están en un robo-advisor, y le sacas una rentabilidad los resultados considerables, pero del orden de 9% anualizado el ETF tal cual, sin más, versus 11%, un par de puntos más anualizado. Claro, un par de puntos año a año son dos y pico acumulado. Sí, es mucha probabilidad. Perdón, entonces esto es lo del riesgo, que ya cerramos, y luego lo de las referencias. Claro, como en España apenas hay, pues la mayor parte son internacionales. Entonces está el clásico Jim Simons de Renaissance, que es el gurú de esto. Sí, bueno, o sea, él es yo diría el primero y el más está considerado el gestor o el fondo más exitoso de la historia. O sea, pues es una persona que ya en los años 80, finales de los 80, ya hacía Machine Learning con datos alternativos y tal, cuando era un campo que todavía está... Bueno, el Machine Learning, cierto que se desarrolló años 70, 80, 90, pero claro, era un campo científico que no... Muy por explorar de aquella. Sí, y sobre todo que no tenía
campo donde esparcerse, digamos. O sea, no, eran modelos tan complejos que necesitaban los datos apropiados y la capacidad computacional apropiada. Y esa capacidad computacional y datos no han llegado hasta recientemente. Claro. Pero él lo consiguió aplicar y claro, le ha funcionado. O sea, es un fondo, un tío que ha conseguido en torno a un 40% anualizado durante 30 años. ¿No? Claro. Luego la gente habla de Warren Buffett y de Lynch y de no sé qué. Sí. Claro. Entonces esto es el... ¿no? Entonces este fue uno de ellos. Luego hay más gente, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de tratar con él? No, en absoluto. Además son una entidad, un tipo de institución financiera especialmente secretiva, no sé cómo se diría, ¿no? Sí. Que no se conocen... Muy opacos. Muy opacos, sí. No se conoce que la metodología es basada en Machine Learning y datos alternativos, pero no se conoce ni qué modelos usan, ni con qué frecuencia, ni en los procesos de selección para contratar gente, te hacen firmar un esto por el cual no puedes hacer disclosure de nada. De lo que hables con ellos en las entrevistas y demás. Entonces es muy... No. De estos no. José, pero, si sigue así Momentum, lo mismo lo entrevisto en un par de años, ¿eh? Ojalá. Como sigamos subiendo así... Ojalá. Y luego está... Bueno, eso. Luego hay los grandes fondos conocidos, Quant, pues eso, Citadel, D-Show, que por cierto, Jeff Bezos, por ejemplo, el de Amazon empezó en D-Show, Two Sigma, Citadel, etcétera. Varios de estos, AQR... todos tienen su parte de... invierten mucho Machine Learning y todos tienen su parte de estrategias que van con Machine Learning. Entonces, toda esta gente... Y luego coincide además que la figura, ¿cómo se llama? La leading figure, ¿no? El líder de Machine Learning aplicado a finanzas, desde hace cierto tiempo, es un español, es Marcos López de Prado. ¿Ah, sí? Que ha pasado también, ha estado en AQR, en Guggenheim, ahora está en el Fondo Soberano de Arabia Saudí, creo, de Abu Dhabi, perdón, de Abu Dhabi. Entonces, y este es la referencia, digamos, ¿no? Es un poco más técnico, más denso, es muy académico, pero ¿A este lo conoces o tampoco? Personalmente tampoco, pero he estudiado muchas de sus... Claro, esta es otra cosa que hace difícil seguir a esta gente, porque esta gente son personas que no suelen estar en redes, ni suelen... ¿no? Entonces, y luego imagino que, claro, si encuentran de Secret Sauce, se la guardan, no te van a venir a decir... Oye, José, mira, esto es lo que... Absolutamente. Nadie va a desvelar su secreto. Entonces, de hecho, bueno, que trabaje para el fondo de Abu Dhabi ya te dice mucho, que son, claro, fondos totalmente privados, donde realmente tú no sabes cuál es su rentabilidad, nada. Ni él te lo tiene que decir, ni nada. Le importa a su jefe en Abu Dhabi y ya está. Exacto. Entonces, lo bueno que tienes es que son gente que en algún momento sí que publica, porque publica científicamente también, entonces tienen sus trabajos publicados y de vez en cuando, y aunque no sea científicamente, también publican parte de su trabajo en redes o lo que sea, de vez en cuando, y entonces ahí puedes encontrar, o en libros, y ahí es donde yo voy escarbando un poco, ¿no? Y luego, no sé, conozco a un par de españoles que hacen cosas, hay uno que está en Londres, no sé si ahora Madrid, en ETS Factory. ETS Factory es una especie de consultora de Machine Learning para fondos de inversión. Y luego está Sergio Álvarez Teleña, en Madrid también, lo mismo, con una consultora para fondos de inversión, operativa, bla, ¿no? Pero sí, es sobre todo en el mundo internacional. Vale, perfecto. Y para ir cerrando, penúltima, yo creo que pregunta, ¿cambia de alguna forma respecto a la estrategia que tiene tu fondo el capital que tengas? Es decir, si mañana tu capital en un año, por ejemplo, se incrementara por 10 veces, ¿cambiaría la forma de tu capital allocation? ¿Tendrías que retocar cosas en el modelo? Sí, no, sin duda. O sea, ya solo porque, claro, si en cierta cuantía tú vas a empresas pequeñas o incluso alguna vez alguna micro, etcétera, claro, no es lo mismo meterle a una pequeña o micro 100.000 euros que meterle 2 millones. Entonces, claro, eso afectaría al precio, etcétera, entonces tendrías que poner las órdenes de determinada manera. O incluso tendrías que igual cambiar variables dentro del... Tendrías que, bueno... Imagínate, por ejemplo, a nivel de liquidez, respecto a lo que mueve una acción en un día, no, claro. Si tienes 10 veces más capital vas a tener que cambiar ese parámetro, ¿verdad? Esto ya me ha pasado. Claro. Esto ya me ha pasado. Ya ha habido alguna acción americana, también en el mercados europeos, en los nórdicos, ya ha habido alguna acción que, claro, no podías, tenías que meter la orden de determinada manera para que no afectara el precio. Entonces, ¿qué pasa? Esto principalmente te afecta al horizonte de inversión, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una empresa que la vas a mantener un mes, y ya te cuesta una semana coger posición en la empresa porque tienes que ir poco a poco, pues, y al deshacerla
tienes que empezar a deshacer la posición una semana antes para que no impacte demasiado el precio, claro, ya no tienes mucho margen, o sea, entonces esto te puede afectar. Pero bueno, ya venimos trabajando cosas, ojalá llegue el momento en el que tengamos suficiente, ¿no?, volumen como para que esto sea un problema serio, y ya venimos trabajando en esto. Okay. Una es, por ejemplo, el segmento este que lo hemos pasado de 1 mes a 2 meses de horizonte, ¿no? Entonces, claro, en 2 meses ya sí que tienes más margen para implementar una posición poco a poco y deshacerla poco a poco. Pero luego también seguramente tendríamos que dedicar un segmento solo a este tipo de empresas con una estrategia concreta que manejara mejor ese tipo de problemas, ¿no? Vale. Pregunta quemarropa. Opinión de ChatGPT. Bueno, lo primero es, yo no soy, o sea, conozco los modelos y conozco el campo, el mundo y conozco un poco la base de los modelos que utiliza ChatGPT, pero no soy un experto en lenguajes ¿cómo se llaman? Los Large Language Models, ¿no? Modelos grandes de lenguaje, que es lo que usa, o modelos aplicados a coches autónomos o ¿no?, el tipo de aplicaciones de ChatGPT. Pero, bueno, me preguntas por no sé, el impacto que puede tener o la evolución que puede tener, no sé. A ver, esto va a depender mucho, yo creo, de la regulación que se le meta, si al final se le mete. Los principales problemas quizá le pueden venir por el lado de la seguridad, o sea, qué información estás usando para entrenar tus modelos y hasta qué punto los modelos también se están metiendo a coger información de ciertos sitios para seguir entrenándose. Entonces, bueno, por ahí puede venir un poco de problema, pero yo creo que son modelos o aplicaciones, digamos, que van a seguir evolucionando. O sea, no me parece que vaya a ser fácil que una regulación se los cargue de la noche a la mañana. Yo creo que han venido más o menos para quedarse y esto va a seguir evolucionando, y si le meten regulación se van a ir adaptando a la regulación. A ver, esto aprovecho para un tema interesante para el mundo de inversión. Son modelos que al final son asistentes o ayudantes increíbles a la hora de hacer cosas, ¿no? Y lo habéis visto todos, te hace una presentación o te busca un no sé qué, o te hace, los chavales de la ESO están haciendo los deberes con ChatGPT. Bueno, entonces los profesores tendrán que adaptarse, bueno, pero le cuesta mucho todavía pensar fuera de la caja, como decimos. Sí, outside the box. Pensar cosas nuevas por sí mismo, porque al final eso es capaz de extrapolar hasta cierto punto con los datos en los que se ha entrenado, pero no mucho más allá. Hoy en día, ya veremos cómo evoluciona esto. Claro, todo evoluciona y todo mejora y demás. El que fue jefe de inteligencia artificial de Google, Ray Kurzweil, decía que tiene el libro famoso, ¿no?, de la singularidad está cerca, se llama. Entonces ha hecho varias predicciones en la evolución de la inteligencia artificial que hasta ahora se han cumplido bastante, y una de las que decía es que para 2029 la IA pasaría los test de Turing, ¿no?, que son los test que te determinan si o sea, que no puedas distinguir si estás hablando con una máquina o con un tal. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona. Pero, por ejemplo, para inversión, yo en las clases también tengo una asignatura en los másteres de finanzas de Pompeu, de SADE y algún sitio más, ¿no? Entonces, en clase uso mucho. El curso es principalmente sobre estrategias de inversión y análisis de mercado, ¿no? Entonces en clase usamos mucho ChatGPT. Oye, ¿cómo haríamos no sé qué? Y esto mucho con programación. Oye, tal, sí. Eso, ¿cómo me harías este loop en la programación para conseguir el cálculo de retornos con no sé qué? Vale. Entonces mucha gente está tentada. Oye, y lo probábamos en clase. Dame el código para una estrategia de análisis técnico o de lo que sea, ¿no?, o con variables macro que te superen al S&P en un punto porcentual cada año. El tipo, y te da código, ¿eh? Sí. Y te da tal. Pero no te da los datos porque no los puede bajar y tampoco te los da más allá de 2021, pero te da el código, y si tú implementas esa estrategia tal cual, te va a fallar estrepitosamente. O sea, te da las estrategias de manera muy genérica y con fallos de los 3 grandes sesgos que hay en el mundo de tal, ¿no? El sesgo de anticipación, el de supervivencia y tal. Te los suele dar con este tipo de sesgos. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto, lo mismo, con las aplicaciones y robots de trading, etcétera, que están saliendo ahora, y hay alguno que es modelos de inteligencia artificial a granel y hazte rico en 2 meses y tal. Hay webs con esto y hay cursos con esto, hay que tener mucho cuidado con esto.
Sí, en eso estoy de acuerdo, porque el problema es que la inteligencia artificial ha pasado de ser algo que es muy prometedor y que ya existe, que hay gente que utiliza de forma seria, a una moda, con todo lo bueno y malo que tiene una moda, ¿no? Es como algo que no tiene nada que ver, pero es como el vermú, ¿no? A mí me encanta el vermú, y entonces el vermú se ha puesto muy de moda estos años, y el problema que hay es que la mayoría de los vermús nuevos que salen, el 90% es basura, sí, por decirlo así, ¿sabes? Entonces, claro, está muy bien porque ves más vermús en los sitios, está muy bien porque mucha gente que no hubiese conocido el vermú accede a ello, pero la realidad es que la calidad de lo que se hace, como se vende de cualquier forma, es muy baja, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Es más difícil dar con los buenos, y claro, y además esto no es un yo qué sé, un bot de regresiones lineales, te suelto aquí un par de CAPEMs que te los estimo y tal y cual. No, es claro, estos modelos tienen más complejidad y es más fácil cometer errores. Entonces, yo diría cuidado. Vale, última pregunta y con esto cerramos. Además, esto se me ha ocurrido durante la entrevista. Las mejores. No hablamos. Opinión de Elon Musk. Joder. Mira, justo venía en el coche escuchando una entrevista a un tío que hablaba sobre la capacidad productiva de Elon Musk. Entonces, que es el podcast este de Lex Fridman, no sé si lo conoces, bueno, un americano buenísimo, poco técnico, pero... a ver, no lo sé, ¿en qué dimensión hablamos? Como persona, no le conozco, sus ideales o morales no lo conozco, pero como profesional... Hablo de lo que está haciendo, a nivel trabajo. Eso, su capacidad productiva, el tipo de técnicas que utiliza para trabajar, o el tipo de cosas que está emprendiendo, ¿no? SpaceX, Tesla mismamente, etcétera. No sé, a mí me parece admirable. O sea, yo le admiro. Yo tengo un... Sí, es una persona que, bueno, de la que se pueden sacar cosas buenas. Yo también, yo la admiro muchísimo, sinceramente. Ya solo es una persona que ha hecho cosas que nadie ha hecho hasta ahora y con mucho impacto positivo en... Además es que yo seguía Tesla, te hablo de antes de sacar el Model 3, cuando tal, claro, yo lo seguía, luego era fácil seguir Tesla, o ahora que vale 800 billions, pero cuando se jugaron la bancarrota al salir el Model 3 y tal, yo lo seguía día a día. Cierto. Cuando nadie hablaba que prácticamente nadie conocía a Tesla, ¿sabes? Y siempre me pareció increíble, y sobre todo la sensación de ir siempre 2 pasos por delante de todo. Yo me acuerdo con el tema de los supercargadores, ¿no? Que decían, bueno, este es un poco más que idiota, porque ¿para qué se está gastando él todo este dinero? Está quemando una cantidad de caja de la empresa en poner supercargadores que solo pueden usar ellos y demás. La realidad es que ahora ha conseguido hacer una red tan grande que le ha dado un moat tan grande que van el resto de empresas, el resto de automovilísticas a decir, oye, podemos usar tus cargadores. Y entonces, claro, tú fíjate, ahora, si tú lo piensas, la Ford de turno está pagándoles la infraestructura, porque claro, es en plan, lo puedes usar pero a este precio. Claro. Sí. No, a mí me parece... Cuando montaron la fábrica de Nevada de las baterías y demás, lo mismo, en plan, si vas a Panasonic o a la otra y tal y se las compras, ¿para qué este tío se tiene que gastar 2 billions o 3 billions que no tiene, porque la empresa en ese momento no tenía tanta caja y demás? Claro, la realidad es que luego, 1 año y medio después, 2 años después, Volkswagen decía, oye, dame baterías, no es que no hay. Y como no había baterías, no podían sacar coches. Claro. Y como Tesla tenía sus propias baterías, podía sacar coches. Con los chips, exactamente lo mismo. Exactamente. Va Volkswagen y dice, oye, danos chips, no es que no hay chips. No. ¿Sabes? Y es una tras otra que siempre ha ido por delante, ¿sabes? Entonces a mí eso me impresiona mucho, y yo creo que lo último que te quiero decir respecto a esto es toda esta parte del dojo. No sé si conoces toda esta parte. El dojo es, ahora han hecho una supercomputadora que creo que ya es la 3ª o 4ª más grande del mundo, para que te hagas una idea, y se han gastado ahí por billions. Ellos. ¿Sabes? Sí, Tesla, interna, otra vez lo mismo, ¿no? Han internalizado, precisamente, claro, tú piensas que un Tesla como decía alguien, es como una especie de móvil con ruedas, ¿no? En el sentido de que hay una parte de software brutal y de la información que tienen brutal. Y los coches, todo el desarrollo de coches autónomos, coches sin conductor, que va con inteligencia artificial, la mayoría de los ingenieros, tú ves en ChatGPT, por ejemplo, no sé si... Andrei Karpagni y Denis Hassabis y algunos más, que son todo gente que ha trabajado ahí, son todo gente que venían de Tesla o que siguen trabajando en Tesla en inteligencia artificial. Y claro, como te digo, necesitan mucha capacidad computacional para esto. Claro, pero fíjate que el plan de Elon Musk con esta parte es, tú para mejorar esta parte de conducción autónoma, ¿qué necesitas?
datos. ¿Vale? Exacto. Entonces, ¿quién tiene los datos? Tesla. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más millones de coches, y es toda información que les llega. Y entonces es lo que te digo, crearon este dojo para decir, vale, tenemos todos estos datos, pero necesitamos que a nivel interno seamos nosotros los que lo controlamos. Y si hay que gastarse 3.000 millones en tener la parte de supercomputadores, pues ya lo hace hoy, ¿sabes? Que otros lo harán dentro de 5 años, pero irán tarde. Y ellos ya habrán recuperado la caja que invirtieron y tal. Claro. Y yo estoy esperando, a mí me fascina el Hyperloop. Sí. Estoy esperando este. Sí. Este va a ser la leche. ¿Dónde estaban? Bueno, sé que hay en varios países que están haciendo, no sé si uno era en Las Vegas o en China, creo que seguro que están haciendo algún otro, sí. pero sí, la verdad es que el concepto del Hyperloop es bastante increíble. Sí. Bueno, pues con esto yo creo que podemos terminar. Daros las gracias por seguirnos y simplemente deciros que si os ha gustado la entrevista, siempre ayuda un like, que os suscribáis a nuestro canal y dejar cualquier tipo de comentario. Y sabéis que nos podéis encontrar también en nuestro Discord. En la descripción tenéis un enlace. Así que, José, muchas gracias. A vosotros. Y se han quedado muchas cosas en el tintero, pero si la gente quiere, yo estaré disponible como creáis vosotros. Perfecto. Encontraremos siempre la forma. Gracias a todos. Gracias.